¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. A continuación presentaré el primer parcial del curso de arquitectura. En este caso, el proyecto que realizaré será el proyecto A. La figura con la cual trabajaré será el cilindro. En este caso, el prototipo del circuito lo realicé en Tinkercad. El circuito es el siguiente: simplemente hacemos uso de un sensor ultrasónico, dos LEDs, y como elemento extra le agregué un piezo. En este caso el prototipo es algo muy simple, tal como está realizado en Tinkercad, lo realizaré en físico. Irá conectado tal cual, o sea, los pines digitales. En este caso el sensor ultrasónico irá conectado de la potencia al lado positivo del Arduino, y de tierra pues respectivamente a tierra del Arduino. En este caso simplemente el trigger irá conectado al pin número 6 y el eco al pin número 5. Los dos LED irán conectados a los pines 3 y 12, y el piezo simplemente irá conectado al pin 8. En este caso el prototipo es algo muy básico, tal como había mencionado, tal cual esté acá en Tinkercad estará de igual forma en físico. En este caso, en Tinkercad simplemente lo que hago es tomar tres medidas, que en este caso son las que el sensor ultrasónico me indique, y solamente ya los cálculos respectivamente los realizo en C#. En este caso el código es el siguiente. También voy a mostrar el código en Arduino, así que simplemente haré como una explicación breve del código que acá en Tinkercad. En este caso simplemente inicializamos, cuando se inicializa el programa, en este caso se inicializa a través de un código que es 2021, se enciende, simplemente hay una intermitencia entre los LED y toma la primera instancia, que en este caso nos permitirá verificar el límite que habrá entre el sensor ultrasónico y en este caso será una pared. Ese será nuestro límite, será la primera instancia. Luego interpondremos el objeto a medir, que en este caso será el cilindro, entre la pared y ya posteriormente simplemente haré los cálculos correspondientes. En este caso acá simplemente tomo los tres valores y eso es todo con respecto al circuito en Tinkercad. Como había mencionado, acá simplemente hago referencia para poder establecer mis dimensiones de entrada, que en este caso serán las tres variables que me indica el sensor ultrasónico. Más adelante lo explicaré ya en el código de C#. Ahora bien, siguiendo con la explicación del circuito, que en este caso es el proyecto A, con la figura geométrica de cilindro, explicaré brevemente en sí el código realizado en Arduino. En este caso simplemente estamos en Arduino e inicializamos los pines de entrada y todas las variables que nos vayan a servir, en este caso tanto estado, que será 2021, los pines a los cuales están conectados los LED, que en este caso es el pin 1312, una variable de tipo entero que nos servirá más adelante, y de long, que nos servirá para poder establecer o verificar los parámetros del sensor ultrasónico. En este caso simplemente en el void setup inicializamos los pines que serán de entrada y salida, al igual que la comunicación serial. En el void loop lo único que hacemos es decir que para que el programa se inicie simplemente debemos ingresar 2021, que en este caso se guardará en la variable código. Esto nos lo enviará C# a la hora de inicializar el programa, pero eso lo explicaré más adelante. Luego verificará si código es igual a 2021, simplemente se encenderá el sensor ultrasónico. En este caso dejé como comentario esto para que no me interviniera a la hora de tomar los datos en C#.
Eh, Bien, acá lo único que hago es encender y apagar el trigger como tal para poder medir la distancia con el sensor ultrasónico. Eh, Luego de eso simplemente imprimo a través del monitor sería la distancia, y este dato es el que tomaré como entrada en el programa de C#. Luego de eso simplemente hago una intermitencia entre los LED, que es como la bienvenida, se podría decir. Luego simplemente creo un while, el cual digo que aquí en el while simplemente tomaré dos valores, que serán el valor del alto del cilindro y el ancho del cilindro. En este caso simplemente le digo que sí, que para que me lea el valor simplemente debo ingresar un 7, que ese 7 es lo que nos enviará el programa de C#. En este caso le digo que si código 2 es igual a 7, simplemente que el contador aumente 1, y cuando sea 2 simplemente que se salga del ciclo while. Irá hasta 2 porque serán solamente 2 datos los que tomaré. En este caso le digo que que nuevamente me encienda el sensor ultrasónico y me envíe la distancia. En este caso la distancia de igual forma se la enviaré a través de C#, y en C# haré los cálculos. Luego el piezo automáticamente se enciende, hay una intermitencia entre los LED, y esto sería todo. Esto se repite 2 veces, ya que son 2 veces los cuales yo tomaré los datos, 2 veces del ciclo while y una vez como el límite que se tomará al principio. Esto sería el pequeño código en Arduino. Acá simplemente, como he mencionado, simplemente tomo los primeros 3 datos de entrada, que serán las distancias. Ya los cálculos correspondientes los realizaré en C#. Muy bien, ahora pasando a la parte final, mostraré el formulario y el código en C#. En este caso hago mención de que el proyecto que realicé fue el proyecto A, y trabajé con la figura geométrica y cilindro. En este caso, a mi punto de vista y en la forma en la que yo trabajé, o la forma en que yo obtengo los datos a través del sensor ultrasónico, es de la siguiente forma. Simplemente este es el pequeño formulario. En este caso, cuando el formulario se inicia, estos 3 son los que permanecen activos a la hora de iniciar reconocimiento. Lo único, bueno, explicaré primero que en el formulario simplemente desactivo los botones y los textos, que en este caso no me sirven. A la hora de iniciar reconocimiento, lo único que hago es habilitar y deshabilitar tanto los botones como los cuadros de texto que me vayan a servir, y le envío a Arduino 2021, que como había mencionado antes, con este código es que se activa el programa. Así que cuando se active el programa simplemente me va a devolver el valor que vaya a medir, en este caso el sensor ultrasónico, y lo va a guardar en el cuadro de texto, o me lo va a mostrar en este cuadro de texto. En este caso será la primera medida. Luego de ello simplemente se habilita el siguiente botón de obtener, que en este caso de igual forma deshabilito los mismos botones y habilito los siguientes que me servirán. En este caso le mando a Arduino Write el número 7, que esto hace énfasis a que cuando Arduino, le mande el número 7, cuando C# le mande el número 7 a Arduino, el sensor ultrasónico volverá a medir la distancia. En este caso yo cambiaré de forma el cilindro. En este caso el cilindro estará de forma vertical hacia el sensor ultrasónico, y esto hará énfasis a que este será el largo del cilindro, o el alto, se podría decir. Luego simplemente hago las conversiones necesarias. El resto es la primera distancia que había sacado al principio.
que sería límite, con el largo, que en este caso es la nueva medida que el sensor ultrasónico me brinde. Luego de ello simplemente se habilita el segundo botón de obtener. En este caso le envío nuevamente el número 7, que será la segunda distancia que yo vaya a sacar, que en este caso será el ancho. Se lo asigno al cuadro de texto, leo lo que tenga el monitor serial y deshabilito los botones que no me sirvan. Luego posteriormente activo el botón de mostrar para que yo pueda trabajar ya con los cálculos correspondientes. En este caso, límite, alto y ancho son las tres medidas que el sensor ultrasónico me brinda. En este caso simplemente convierto a DOU lo que tenga el cuadro de texto, que en este caso es 0, 1, 2, que son los correspondientes de 0, 1 y 2. Luego de ello simplemente hago las conversiones necesarias para poder mostrar los resultados. En este caso es altura, radio pues es el radio como tal del cilindro, el área base, el área total, el volumen y el área de caja. En este caso simplemente cuando yo tenga todos los resultados se las asigno a los cuadros de texto, que en este caso son los correspondientes de 10, 11, 12, 13 y 14, los correspondientes al cuadro de texto, y simplemente le envío los datos que yo haya realizado a través de los mismos que el sensor ultrasónico me brinde. Este sería el pequeño código, no es muy extenso, es en la forma en la cual yo lo trabajé. Así que a continuación haré una demostración con la parte física del Arduino y ya con el trabajo en conjunto con C#. Bien, antes que nada simplemente voy a mostrar el circuito ya en físico. En este caso acá está el Arduino conectado a la computadora. El armado del circuito es el siguiente, tal como lo había dicho. Son las mismas conexiones que he realizado en Tinkercad. De este lado nos podemos dar cuenta que está el sensor ultrasónico. Este va conectado al positivo y negativo del Arduino como tal. También tenemos el piezo que va conectado al pin número 8, si nos damos cuenta ahí. También tenemos que el trigger va conectado al pin número 6 y 5 correspondientemente, que son estos dos cables de acá. Acá están los dos LED. Esto simplemente es un adaptador al negativo. Los dos LED irán conectados a una resistencia de 220 ohms. Y esto es el pequeño circuito. Tal y como lo conecté en Tinkercad, está conectado en físico de igual forma. Muy bien, ahora iniciaré con la demostración en la parte física junto con C#. En este caso, cuando le voy a inicializar el programa, tenemos el formulario como tal. En este caso, si nos damos cuenta, están bloqueados casi todos los botones y cuadros de texto. Únicamente están disponibles los dos primeros. En este caso, este es el simulacro del cilindro como tal en cartón. La distancia que hay entre la pared y el sensor ultrasónico es de más o menos 30 centímetros. Aquí hay una regla para medir esto. Esa es la distancia que habrá entre el sensor ultrasónico. Lo pondremos un poco más cerca. Este es el circuito como tal. Así que ahora vamos a medir la primera distancia, que en este caso cuando le doy iniciar reconocimiento, nos damos cuenta que hay una intermitencia entre los LED, que es señal de que el programa se ha iniciado. En este caso la distancia nos la demuestra, que es de 28.
bien, simplemente colocamos el cilindro. En este caso, como vamos a medir el primer valor, que es el alto, simplemente lo colocamos de esta forma. Cuando le damos a obtener, nos devuelve la distancia que hay ahora bien entre el espacio reducido entre el cilindro y el sensor ultrasónico. Y por último, simplemente conectamos, dejamos el cilindro de esta forma para poder simular el ancho. En este caso, cuando le damos a obtener, nos damos cuenta que hay una intermitencia entre los LED, nos devuelve la cantidad, y esto sería todo el procedimiento del circuito. En este caso, los datos han sido corroborados de esta forma. Cuando yo le doy mostrar resultados ahora, simplemente me devuelve el volumen, la altura del envase, que es de 18, y si nos damos cuenta y medimos la altura del envase, nos damos cuenta de que sí es de 18 centímetros, tal como lo hemos visto acá. Así de que el sensor ultrasónico funciona de forma correcta. También nos devuelve el radio, que es de 3.5. El radio de 3.5 nos devuelve el área de la base, que es de 21.99 centímetros cuadrados. El área superficial también, el área superficial de la caja de empaque. Esto sería todo el circuito como tal, con respecto a la programación en C# y Arduino. Gracias.